Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Una semana que transcurrió con muchísimas peleas en el oficialismo, ¿no? Creo que acá estaban enfocados muchos de los nombres. Después del fallido intento de sectores del oficialismo por parar el proyecto de ley de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estalló una interna que se profundizó mucho más en el Frente de Todos. Se partió el Frente de Todos completamente, las declaraciones ya se salieron completamente de contexto y el presidente Alberto Fernández en un par de oportunidades salió a rescatar y a marcar, tratando de marcar la cancha, por decirlo de alguna manera, de que el presidente es él, el que toma las medidas es él, el que conduce estas situaciones es él. Bueno, la realidad es que tiene que explicarlo demasiado y no mucha gente le cree esto ya a esta altura del partido del presidente de la República, que reitero, salió a tratar de instalar este tema. Ahora, la respuesta que recibió durante la semana de muchos sectores del Frente de Todos no oficialistas, ya no sé cómo llamarle porque es el oficialismo, pero bueno, está partido en dos y hay un sector que claramente apunta en contra, fueron de lo más variada, de lo más complicada, ¿no? Muchas de ellas demasiado despectivas, el Cuervo Larroque hablando de chiquilinadas, o sea, muchas expresiones que son totalmente descontextualizadas y que jamás hemos visto algo así. O sea, es imposible para nosotros, ninguno de nosotros creer que un presidente de la República tenga que soportar, en algunos casos de funcionario, el Cuervo Larroque no es funcionario, pero este tipo de destrato de muchos sectores cuesta mucho creer. Ya hemos visto varias veces cómo Sergio Berni, por ejemplo, que es ministro de una provincia, se refería de esta manera atacando, por ejemplo, a la ministra de la Nación. Bueno, ahora también se refirió a Alberto Fernández cuando dijo, le escriben un diario de Irigoyen 5 chupamedias. O sea, toda la semana fue marcando un esmerilamiento por parte de los sectores kirchneristas de esta situación. Eve Bonafini, después de reunirse con Cristina, habló de que lo que le hace falta a Alberto Fernández es un paro nacional para que sepa quiénes son los que mandan en el país. Le dijo también que era de derecha. Bueno, esta típica parafernalia donde le dicen de todo, lamentablemente. Bueno, ni qué hablar de Máximo Kirchner, que en el acto del 24 parecía dirigido específicamente en contra de Alberto Fernández. Era un acto hecho para resaltar la figura de Máximo Kirchner y en contra del presidente de la República. Dio toda esta sensación de lo que hemos visto nosotros el día 24, que salieron con mucha dureza y en una campaña que por ahí se hace despiadada, ¿no? Porque mirábamos el otro día, por ejemplo, los afiches que se habían pegado en muchos sectores en la provincia de Buenos Aires, en la capital sobre todo, de una Cristina Fernández de Kirchner asesina, hablando del tema del PAMI, del acuerdo con Rusia, de Putin, por el tema de las vacunas, una cosa demasiado agresiva, donde uno puede debatir seriamente el error geopolítico que ha tenido Argentina en el tema de vacunas, pero que no aparece en este afiche, donde nadie se hace responsable, desde el anonimato y absolutamente insultante, no sirven para nada, no se pueden avalar de ninguna manera. Es interesante el debate si Argentina se equivocó o no con el tema vacuna y la orientación que tuvo, pero de ahí en más a esto que hemos visto, no ayuda en nada lo que es lo que se vio. Se vieron situaciones que son increíbles. Lo que pasó, por ejemplo, en la Cancillería, donde el subsecretario de Política Exterior, de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Pablo Tetamanti, después de haberse decidido en reunión que tuvo en Cancillería, cuando el canciller se estaba yendo en el auto a descansar a su casa en hora de la noche, mandó, ¿no es cierto?, a la delegada permanente en la Organización de las Naciones Unidas de Argentina, le mandó un correo donde le indicaba de qué manera tenía que votar la Argentina y era absolutamente distinto a lo que se había decidido, o sea, con un voto, con una orientación absolutamente prorrusa, donde Argentina no censuraba el ataque hecho por el gobierno de Rusia, ni tampoco reconocía la invasión rusa en este marco. Había dos posturas, había una postura que era la de Sudáfrica, que es la que no iba a apoyar a la Argentina, había una postura mucho más tajante, que es la que iba a estar inscripta a la Argentina y que terminó estando inscripta, pero sin embargo, el segundo en la Cancillería terminó haciendo caso omiso a lo que habían decidido y mandarlo por su cuenta en un tema gravísimo, institucionalmente gravísimo, porque era fijar la postura respecto de lo que está pasando en Rusia y Ucrania con un genocida que va a quedar marcado absolutamente el mundo entero y nosotros nos estábamos poniendo de ese lado por una desobediencia de esta manera. Bueno, esto pasó
la semana pasada también. Y lo que es peor es de que el propio Santiago Cafiero, que corrigió esta situación cuando se enteró y mandó el mail como correspondía, la realidad es que ahora termina abriendo un sumario para deslindar responsabilidades. A esta altura del partido, la verdad, una persona que lleva una cosa como esta, ¿usted se imagina que puede seguir medio minuto en el poder, medio minuto en el ejercicio del cargo? Pero estas cosas pasan en la Argentina. O sea, el presidente de la República no tiene ni siquiera la capacidad para tomar una decisión de esta naturaleza. Pasó con un subsecretario de Energía, por ejemplo, ¿sí? Y acá, bueno, queda absolutamente claro. Se va a abrir un sumario para deslindar responsabilidades. Una realidad es una cosa vergonzosa. Las peleas en el sector energético transcurrieron toda la semana, que está totalmente dividido. Si hay un sector donde Cristina Fernández de Kirchner tiene mucha gente puesta, es casualmente en el sector energía, sobre todo en el sector energía. Entonces, bueno, las peleas son constantes, al ministro Guzmán lo tienen totalmente distanciado, no le obedecen en nada, y hoy hay una crisis permanente en la forma que está encarando la República Argentina la situación energética, que lógicamente es la que más complicaciones genera y la que más dificultades tiene de cara al futuro. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no se hablan, parecía una telenovela de Pimpinela, donde salió la vocera a decir una cosa como esta, algo increíble, porque todas estas cosas están pasando en la cúpula del poder y no ayudan absolutamente nada a la gobernabilidad. Pasó en la semana también un 24 de marzo, yo creo que ha sido la versión más obscena de cómo el kirchnerismo se ha adueñado de los derechos humanos. Lo que vimos este 24 de marzo me dio esa sensación, ¿sí? de la forma que se han apropiado de los derechos humanos y en lo que han transformado el 24 de marzo, ¿sí? Porque parecía un acto hecho para una reivindicación política de la cámpora en las calles, con un Máximo Kirchner que parecía que era el centro de la escena, rodeado permanentemente de la gente de la cámpora que filmaba cada uno de sus gestos, de sus acciones, para subirlo a las redes sociales. De repente aparece un Amado Vudú abrazándose y festejando un 24 de marzo. ¿En serio? ¿Amado Vudú el 24 de marzo? O sea, realmente, o sea, si hay alguien, me parece, de la derecha más, no sé qué quiere transmitir el kirchnerismo dentro de esto, porque puede pretender transmitir una mentira, pero con Amado Vudú ahí adentro, ¿en serio qué es esto? Y eso es lo que hemos visto este 24, ¿no? Un acto hecho directamente para una reivindicación de algunos. Alberto Fernández no participó, estuvo en un acto en el CONICET, no fueron por separado, claro, evidentemente que no era bienvenido si el acto y todo lo que se vio estaba directamente designado para atacarlo a Alberto Fernández, así que esto es lo que se vio, un 24 de marzo totalmente desvirtuado, un 24 de marzo falso, todas las consignas, lo que vimos acá es falso, como es falso que un Máximo Kirchner pueda tener algún tipo de identidad como para ser la cabeza de un evento de esta naturaleza. Y menos lo tenían sus padres, que en la época de la dictadura lo que participaron era haciendo otra cosa, ejecutando gente que estaba endeudada, pero no tienen ningún mérito respecto de lo que pasó. En la historia argentina, los Kirchner no tienen ningún mérito, al contrario, siempre estuvieron en la vereda del otro lado. Entonces, no entiendo esto. Si hay una persona que hay que reivindicar el 24 de marzo con esto, me parece que es Raúl Ricardo Alfonsín, si hay alguien que tiene mérito en este tema. Y sin embargo, estuvo olvidado. Dicho sea de paso, hoy se cumplen 13 años de la desaparición física de Raúl Ricardo Alfonsín, que creo que en la historia argentina, con este 24 de marzo, tiene muchísimo que ver. Porque fue el que llevó el juicio a la Junta. Había que tener coraje para llevar un juicio a la Junta en ese momento histórico. Lo que generaron con la CONADEP, con mucha gente por atrás, me estoy identificando con ellos y en la persona de Alfonsín, a mucha otra gente que tuvo coraje de hacer las cosas que hicieron y marcar un rumbo claro y de haber tenido, reitero, el coraje increíble de haber juzgado a la Junta y haber puesto el derecho por sobre todas las cosas. Bueno, hoy todo esto está divorciado de la realidad. Si hay un negacionismo histórico es el negacionismo que hace el kirchnerismo con esto, guardando la verdad para otro momento. No tienen ningún derecho a pasar lo que pasó, pero cada vez es más profundo lo que estamos viendo en esto. Lamentablemente cada vez se construyen tramos de la realidad, se pretenden construir tramos que no tienen nada que ver con lo que realmente pasó. Creo que es un buen día para que cada uno de nosotros recordemos lo que pasó
volvamos a decir nunca más, pero lo recordemos en la realidad de la historia. Creo que tenemos que hablar con nuestros hijos, no hay que volver a equivocarse, no hay que dejarse llevar por estas ideologías falsas que nos pretenden llenar de odio, no hay que dejarse llevar por esto. Hay que decir la verdad, hay que enseñársela a nuestros hijos para que no sean ellos los que construyen esta falsedad y nos quieran seguir confundiendo cada vez. Lo que se ha visto este 24, la verdad, me pareció de una obscenidad absoluta. Otro tema, la crisis energética y la inflación. Fueron dos temas de la semana con mucha dureza. Se conoció el índice de inflación la vez pasada. Bueno, ya todo prevé que este marzo lamentablemente va a ser peor. Todos los especialistas hablan que va a estar de entre el 5 más cercano al 6%. El informe de la FAO habló de que el incremento de todos los alimentos va a impactar fuertemente en todas las economías mundiales. Imagínense en la nuestra, que ya veníamos, ¿no es cierto?, bastante golpeada. Esto también dice que pegó fuerte en la Casa Rosada porque, bueno, pronostica que van a ser unos próximos 3 meses muy, pero muy duros en materia de inflación y que va a ser muy difícil contenerla. O sea, es un debate complicado el que se viene. En materia energética, yo creo que toda esta altura del partido sabemos que vamos a tener una crisis energética profunda, hay que ver de qué manera se la campea, pero va a faltar gas, va a faltar luz, va a faltar gasoil. Hoy las empresas no están importando gasoil porque tienen que importarlo un valor y venderlo a menos de su valor. Dicen que es el 32% el atraso que tienen el precio. Entonces está empezando a faltar gasoil. Está bien, los estacioneros en Jujuy hoy nos decían no tenemos cupo para cargar nafta, nosotros vamos y cargamos para cargar gasoil, cargamos lo que nos piden, pero no estamos en la época en Jujuy de mayor consumo de gasoil. ¿Qué va a pasar cuando arranque la zafra azucarera, que es donde también más se consume? Claro, esto que estamos hablando se está dando en otros sectores, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en los sectores hoy donde la cosecha de la soja está en su plena evolución y el consumo de gasoil es el consumo máximo. Bueno, lamentablemente la situación energética nada dice que va a ser buena, todo apunta a que vamos a tener un altísimo grado de conflictividad, con precios totalmente desbordados, con acuerdos que se llegaron con el Fondo Monetario Internacional, que todos hablan ya de que van a tener que ser revisados urgentemente. Es más, el fondo ahora aclaró con la Argentina de que no va a ser la revisión en junio, la va a hacer en mayo. Hay muchos valores que hay que ajustar y ponerlo de acuerdo a la realidad que nos ha dado la guerra de Ucrania y que nos dan los nuevos valores de los commodities, que lamentablemente van a impactar en forma negativa. Así que fue una semana también marcada por estas dos expresiones con bastante firmeza y donde nadie sabe de cara al futuro qué va a pasar. En materia de inflación, reitero, volvemos con las viejas recetas, ¿no es cierto?, de antes. Feletti estuvo toda la semana en una escena bien marcada y nada indica de que vamos a poder corregir esta situación. Dicen algunos que pretender obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo es de estúpidos. Bueno, parece ser que nosotros somos estúpidos hace mucho tiempo, por eso es la Argentina el único país que no logra solucionar el tema inflacionario. Aerolíneas Argentinas estuvo en el discurso del PRO, muy marcado. Lo marcó Cristian Ritondo cuando habló de los grandes negociados que hacen sectores de la cámpora con sectores que están dirigiendo Aerolíneas Argentinas y con el propio gremialismo en una denuncia muy concreta y muy profunda. También lo marcó el expresidente Mauricio Macri cuando dijo y volvió a instalar el tema de una probable privatización de Aerolíneas Argentinas. Claro, hay una realidad. Aerolíneas Argentina hoy se le dio todo, o sea, se atacó a las otras empresas, LATAM se fue del país, se fue a Avianca, se restringió mucho a las low cost, que el Palomar se cerró, que tenían que salir de Ezeiza, no podían salir de Aeroparque, que ahora intentan con el decreto de precio mínimo, todas las formas para que Aerolínea pueda surgir. La realidad de Aerolínea, ¿cuál es hoy? Menos aviones en el aire, menos rutas circulando, hay caída de la actividad de Aerolínea Argentina permanente, la pérdida del primer trimestre de ahora, compensando calculando los 2 días que faltan de marzo, es de 140 millones de dólares. Está absolutamente convencido todos los pronósticos que va a ser muy parecido a los 629 millones de dólares que perdió en el año 2021. ¿Tiene sentido? ¿Cuántas aerolíneas hay que pierdan de esta manera? Claro, tenemos una aerolínea de repente que tiene
14 gremios distintos, 7 de una altísima conflictividad. La cantidad de empleados por avión volando es la más alta de todas las líneas aéreas. Es imposible así, o sea, si va a poner Aerolínea Argentina en manos de principiantes que van a jugar al experimento con esto, con la plata de todos nosotros, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué nos rasgamos la vestidura cuando uno habla y dice, esto hay un freno, hay que ponerlo? No se pueden ir 50 millones de dólares por mes alegremente en un país que, reitero, nos están diciendo a todas luces que tenemos que ajustar, que tenemos que ver los valores. Entonces, ¿se puede seguir perdiendo plata de esta manera? Bueno, el PRO en esta semana que pasó instaló fuertemente este tema. Aparecieron la novedad de más impuestos, junto por el Cambio ya dijo que no va a aprobar ningún impuesto, pero apareció a través de este proyecto para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Reitero, un proyecto de dudosísima legalidad, partiendo de la base que los proyectos que modifican o crean impuestos tienen que entrar por la Cámara de Diputados y no la Cámara de Senadores, empezamos a plantear el tema de la legalidad. Pero más allá de esto, claro, tiene que ver mucho y hay que dictar normas que tengan que ver con el secreto bancario, el secreto fiscal. Uno se pregunta, si ya existen un montón de normativas para poder controlar esto, porque estamos hablando de la gente que tiene la plata en el exterior y fuera del marco legal, o sea, la tiene en negro, es plata ilegal, o que no pagó impuestos, o efecto de lavado de dinero. ¿Y cuál es el incentivo para traerla? Es un blanqueo, sin duda, porque si no es un blanqueo, si usted no le da una garantía a la persona que traiga la plata, pague el 20% de que no va a venir la AFIP después a perseguirlo, es un blanqueo. Y encima se han firmado, dentro del convenio con el Fondo Monetario Internacional, la imposibilidad de hacer blanqueo. Se pueden hacer planes de pago, pero no blanqueo. Esto es lo que firmamos con el Fondo hace pocos días. Por eso no se entiende bien este proyecto, absolutamente a contramano. El presidente de la República lo primero que dijo es, sí, estoy de acuerdo. No conocía ni siquiera lo que decía el proyecto, porque esto nació del cristianismo más duro, ni siquiera conocía el proyecto. Entonces, no se termina de entender hacia dónde vamos en esta situación. Sí está claro, quedó claro en la semana que pasó, que la que realmente manda es Cristina Fernández de Kirchner. Esto creo que ha quedado claro, ¿no es cierto?, porque es la que pone el tono, la que nos tiene discutiendo los problemas que ella quiere discutir. O sea, porque todos estos temas que lo instaló, ¿no es cierto?, desde el Instituto Patria, es lo que estamos discutiendo hoy. Cuando necesitó la aprobación del dictamen para la modificación del Consejo de la Magistratura, votaron los 17 integrantes del Frente de Todos en forma unánime, ¿sí? Eran 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los 10 que la conforman fueron y votaron. Eran 17 integrantes de la Comisión de Justicia, fueron los 9 integrantes que tenían que votar y votaron. Los 19 estuvieron presentes y votaron por unanimidad. Acá no hubo ningún disenso, acá nadie estuvo en desacuerdo. ¿Por qué? Y porque era el proyecto que le interesa a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, todo esto pasó en esta semana. Aunque le parezca mentira, todo junto, esto que estoy hablando, son nada más que 7 días. Argentina es un país donde las cosas, bueno, evoluciones se dan de una manera tan fuerte que evidentemente complicado. Este tema de más impuestos, que yo honestamente pronostico de que no va a funcionar, no va a tener los votos necesarios, ni creo que avance, me parece que es también un anuncio para la hinchada, digamos, y no tiene ningún sustento ni posibilidad de ser aprobado, pero genera en muchos sectores una situación, ¿no es cierto?, de complicación y que la atacan con todo. O sea, hoy no está el tema con el campo, por ejemplo, no está fácil como para seguir permitiendo este tipo de situaciones. Entonces, de hecho, mañana, por ejemplo, miércoles, en Rosario de la Frontera, en la Rotonda, a las 11 de la mañana, productores de Tucumán, de Salta, de Jujuy, ¿no es cierto?, van a marchar y van a manifestarse acá también en contra de este tipo de situación, del ajuste impositivo permanente y de seguir creando estas situaciones. Sí hay que decirlo también, alguna tendencia de carácter mundial que puede ser el lugar por donde esté barrenando Cristina Fernández de Kirchner con este proyecto. Esta tendencia habla también de un proyecto de Joe Biden para las personas más ricas de Estados Unidos, de la creación de un impuesto del 20%, donde calcula recaudar 360.000 millones en 10 años, bajar el déficit en este valor, dicen, y donde sería una cosa de una excepcionalidad que alcanzaría más o menos a 700 personas que tengan patrimonio superior a los 100 millones de dólares. Claro, en este marco, por la conflictividad de la guerra, puede ser que se suba Cristina a tratar de avanzar. De hecho, estuvo con el embajador de Estados Unidos, Stanley, le pidió ayuda casualmente por este tema, pero de ahí a creer que la gente pueda
sumarse, que se pueda detectar a quiénes son los que tienen la plata en el exterior, que los países abran los secretos fiscales. Realmente es muy difícil que una situación de esta puede pasar. Pero bueno, cosas que pasaron en la Argentina, cosas que pasaron en este último fin de semana. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con el licenciado Federico Gatti.